Veamos ahora cómo cargar datos utilizando una dirección URL. Para este ejercicio lo que se trabaja es la base de datos del Titanic, que es de acceso público mediante esta dirección. Dado que estos datos están en formato CSV, entonces mediante el módulo de pandas, nuevamente utilizamos el read CSV para importar esa base de datos a nuestro documento de Jupyter. Podemos hojear qué es lo que viene almacenado, vemos los nombres de personas, el tipo de clase en el que se encontraban dentro de la embarcación, la edad que tenían, el género o el sexo y si sobrevivieron o no sobrevivieron. Para eliminar los datos duplicados en un data frame, podemos utilizar el drop duplicates. Sin embargo, este solo elimina filas que coinciden perfectamente en todas las columnas. Por esa razón, no siempre se hace efectivo esta eliminación. Veamos, por ejemplo, con nuestra base de datos dicha eliminación. Podemos observar que no ha cambiado la cantidad de observaciones que originalmente se tienen en esta base de datos. A diferencia de la instrucción anterior, voy a hacer un subconjunto en el cual se trabaje solo la variable denominada sexo. Como se puede observar en este resultado, solo se mantiene la primera fila y la quinta fila, que son las dos diferentes. Fueron las primeras dos que se topa el algoritmo que reduce o que elimina los duplicados. Quizás uno lo que quisiera no es mantener estas dos primeras filas, sino las últimas dos. Uno puede modificar esta aparición en cuanto a la fila duplicada y va a eliminar el resto y lo controlamos mediante un nuevo parámetro que sería el keep. Y de esta manera obtendríamos las dos últimas filas no duplicadas de la base de datos, no duplicadas con respecto a la variable sexo. Hay un método alternativo que nos impide hacer tal reducción en la base de datos. Es decir, solo queremos saber si una fila está o no está duplicada o repetida. Eso lo podemos lograr mediante el método duplicated, el cual nos va a devolver una serie booleana denotando si una fila está o no está repetida. Es una opción para evitar eliminar tantas observaciones en este caso. Esto nos referimos a datos.duplicated. Estoy nuevamente utilizando mi variable sexo y viendo unos cuantos de los datos booleanos que salen como resultado. Hablemos ahora acerca de cómo agrupar filas de acuerdo a una o más variables. Como bien conocemos de R, la instrucción tiene que ver con un group by. La sintaxis en el caso de Python es nuestra base de datos o nuestro data frame punto el group by y le indicamos cuál es la variable que se desea o con respecto a la cual se desea agrupar. Si nosotros ejecutamos esta línea, no obtenemos algo tan útil como lo que estamos acostumbrados a ver. La razón es que este group by debe combinarse con alguna operación y eso va en torno a cuál es el propósito que tenemos a la hora de hacer este agrupamiento. Por ejemplo, queremos calcular la media, queremos calcular la mediana, queremos sumar todos estos valores. Es ahí donde una vez que se agrupan, tenemos que indicar qué es lo que se quiere hacer con este agrupamiento. Veamos, por ejemplo, cuál es la media de las variables, en este caso las numéricas, agrupadas por el sexo. Si se observa, dentro de estas variables, que son las únicas que tenemos numéricas, las de relevancia vendría a ser el monto, que al parecer en el sexo femenino el monto de la pensión promedio vendría a ser de 438.712 colones aproximadamente, mientras que para el sexo masculino de 410.743. Por otro lado, si vemos la edad promedio, en el caso femenino es de 58 años y medio, mientras que en el caso masculino es de 54 años más o menos. Ok, mediante esta instrucción repasemos cuáles son las variables que tenemos en nuestra base de datos. Entonces, con la instrucción list datos.columns podemos ver los nombres de las variables. Con ello yo quiero ver cuáles son las que me permitirían hacer un agrupamiento. Entonces podríamos, por ejemplo, hacer un agrupamiento por sexo y por rango de edad y determinar a partir de ahí el monto promedio de la pensión. Entonces, en esta instrucción, con esta línea, estamos agrupando por dos variables que corresponderían a las anteriormente mencionadas y en cuanto al monto específicamente hablando, calcularíamos el promedio.
De esta manera obtenemos este resultado. Vemos aquí el agrupamiento por el sexo femenino y los distintos rangos de edad. La última variable o la última columna en esta serie correspondería al promedio del monto de pensión. Entonces, en el caso femenino, para personas entre 10 y 20 años, el salario promedio vendría a ser a 160.000 colones, mientras que en el caso masculino a 166.117 colones aproximadamente. Veamos ahora cómo agrupar por fecha. Para ello vamos a diseñar nuestra propia base de datos que contenga una variable tipo fecha y una variable de tipo numérico. Empecemos por crear un data frame. Lo que vamos a hacer es incluir en la variable index este índice o este rango de fechas que acabamos de crear anteriormente. Al data frame anteriormente creado, agreguémosle una columna con valores aleatorios. En este caso le he denominado a esta columna monto de ventas, y del módulo de NumPy escogemos un random y en particular el random integer. Es decir, vamos a crear 100.000, en este caso estoy creando 100.000 valores aleatorios entre 1 y 10. Y ahí tenemos nuestro data frame. Muy bien, una vez creada el data frame, la intención es hacer algunas agrupaciones por semana y sumar, por ejemplo, sus valores. Entonces, algunas referencias globales de código están aquí anotadas. En el caso de A, esto viene a ser la minúscula, representaría el día de la semana en corto, por ejemplo, el miércoles, en este caso en inglés, abreviado. Si utilizamos el A mayúscula, sería el día de la semana en su versión largo, y como por ejemplo sería el miércoles en su versión nuevamente en inglés, puede ser numérico y así sucesivamente. Hagamos una agrupación por semana. Ahora bien, tomemos nuestro data frame y hagámoslo un método conveniente que lo que hace es una conversión de frecuencia y un remuestreo de una serie temporal. El único detalle es que el objeto, en este caso el data frame, debe de tener un índice similar a lo que es fecha y hora. En nuestro caso no tenemos ese problema, no tenemos ningún inconveniente porque si creamos el índice a modo fecha. Entonces agrupamos por semana y hacemos un recuento de cuánto hubo en volumen de ventas. No necesariamente tiene que ser una suma, podemos calcular cualquiera de las otras unidades estadísticas que hemos visto anteriormente. La media, entonces podemos ver que el índice utiliza el mismo índice del data frame. Por esa razón es que el remuestreo requiere que cuando tenemos nuestro objeto, en este caso nuestro data frame, el índice tenga valores similares a fecha y hora. Con esta podemos hacer estas agrupaciones de filas por cualquiera de estos periodos que anteriormente vimos, con estas palabras claves, de modo de que podamos posteriormente hacer cualquiera o calcular cualquiera de las unidades estadísticas a nuestro grupo. No solamente se puede hacer por medio de por ejemplo, aquí lo hicimos para una semana y calcular la media, pero podemos hacer una agrupación de cada 2 semanas. Entonces aquí yo doy la indicación de que es cada 2 semanas y que me calcule la media. También por mes, en este caso yo cambiaría aquí la palabra clave y voy a cambiar aquí en lugar de media, hagamos un recuento. Como puede observar en estas salidas anteriores, el índice de fecha y hora es una fecha a pesar de que lo que uno quiere es agrupar por semana y meses respectivamente. Eso es porque de forma predeterminada el remuestreo lo que está devolviendo es la etiqueta de lo que se conoce como el borde, en este caso derecho, o sea, la última etiqueta del grupo de tiempo que nosotros hemos seleccionado. No puede modificar esta etiqueta por defecto. En lugar de que nos devuelva la fecha derecha o el borde derecho, que nos devuelva el borde izquierdo. Entonces aquí estoy haciendo ese cambio. Y como pueden ver, es la misma instrucción anterior, lo que pasa es que en lugar de que nos devuelva el 31 de enero del 2020, nos devuelve el 31 de diciembre del 2019 y exactamente el mismo volumen de ventas o el mismo conteo que nosotros dimos como instrucción. Veamos ahora unas pequeñas instrucciones acerca de cómo iterar sobre una columna. Volvamos a recapitular nuestra base de datos y veamos aquí qué era lo que teníamos. Recordemos que en esta tabla de datos
Tenemos el ID administrativo, tenemos el sexo de la persona, la fecha de nacimiento, el tipo de pensión que está recibiendo y los montos de pensiones, entre otras variables. Yo puedo iterar sobre cualquiera de sus columnas, digamos que escogemos la de provincia, nada más los primeros dos elementos, el 0 y el 1, y lo que hacemos es imprimirlo con letra minúscula. Entonces aquí nos devuelve las primeras dos, que son Alajuela y San José, en letra minúscula. Podríamos hacer esta iteración de una manera un poco más, podría llamarse más compacta. Iteramos de esta manera. Primero utilizamos la función que es name.lower. Luego le decimos que para name en, con palabras clave, datos, escogemos la columna de interés, en este caso provincia, y nada más los primeros dos elementos, del 0 al 2. Entonces, como pueden ver, nos hace el mismo ejercicio, claro que nos lo devuelve a modo de lista y especificando de que se trata de tipo carácter, pero es la misma idea, ¿verdad? En la que estamos modificando los elementos dentro de todo un vector de una cierta cantidad de elementos. A pesar de que uno se ve tentado a recurrir a estos bucles con un for, una solución que podemos dar para este tipo de instrucción, que es más estilo de Python, sería mediante la creación de nuestra propia aplicación de pandas. Entonces, en este caso, definimos la función minúscula que recibe cualquier vector y lo que hacemos es devolverle las minúsculas de ese vector de caracteres. Esperamos que sea un vector de caracteres y lo aplicamos con esta instrucción. De nuevo escogemos de la base de datos provincia, aplicamos nuestra función llamada minúscula y solo sobre los primeros dos elementos. En caso de que uno quiera primero agrupar las filas y posteriormente aplicar la función sobre ellas, pues procedemos con esta línea, ¿verdad? Donde primero tomamos nuestra base de datos, en este caso datos, los vamos a agrupar por alguna variable, en este caso escogimos la variable de sexo y le aplicamos una función. Podemos aplicarle esta función llamada muda, ¿verdad? Que es lambda, y lo que hacemos es un recuento de cuántos hay. Entonces aquí podemos ver para cada una de las variables cuántos elementos hay para cada género o para cada sexo, el sexo femenino y el sexo masculino.